Luisa González lidera las encuestas. Daniel Noboa a la deriva. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos que nos siguen a través de En Retrospectiva con ustedes, Frank Pozo, y como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis, diálogo y debate. Y a propósito de análisis, diálogo y debate, hoy vamos a analizar precisamente las últimas encuestas que posicionan a la candidata de la Revolución Ciudadana en primer lugar. MR Analytics, entre otras encuestadoras serias, ya han lanzado sus primeras encuestas. Ya hay varias, de hecho, que posicionan a Luisa González en primer lugar. Para analizar estas y otras temáticas, le damos la cordial bienvenida al doctor Omar Maluk Salem, quien es docente e investigador. Y le preguntamos primero, doctor, ¿qué opina de este feriado que se puede dar con el campo petrolero Sacha? Bienvenido. Bueno, realmente lo del Capo Sacha es algo nunca visto en el Ecuador, ¿no? Un, un intento de cogerse el pozo petrolero más productivo del Ecuador para una familia. Eso es lo que están haciendo. Es decir, estamos volviendo al estado de Texas de hace ciento y tantos años y estamos retrocediendo a la era del velasquismo más explotador de los recursos naturales, ¿no? Pero Le bueno, puedo, felizmente ha habido una gran oposición y no se va a dar eso. Pensar que el Estado puede recibir apenas un 12,5% o 20% de la riqueza de un pozo petrolero, más una prima de 1.500 millones en 20 años, que prácticamente sale una cantidad mínima anual, es algo que viene de Absurdistán. O sea, no sé dónde queda Absurdistán, pero yo creo que Ecuador podría cambiar su nombre y llamarse Absurdistán en vez de Ecuador. hay algunos expertos que han previsto pérdidas de miles de millones de dólares. Hablan de 8.000 millones de dólares. Hay algunos que aseguran que podría ser más, podría ser incluso 20.000 millones de dólares. Estamos frente a un nuevo feriado, en este caso petrolero. Sí, claro que sí. Estamos bajo un modelo de un presidente narcisista, autocrático, dictador, que está tratando de aumentar el patrimonio de su familia de una manera acelerada, aprovechándose de que tiene el poder. Y eso tiene que pararse en algún momento, porque este no es Absurdistán. Este es un país que ha vivido siempre con respeto a las reglas, a las normas y a los procesos correctos. Pero, ¿qué puedo decir yo? Hay gente que está conforme con esto. Somos el país de la doble moral. Mandan un mensaje falso por redes y todo el mundo lo retuitea sabiendo que es falso. Mandan un mensaje falso por WhatsApp y todo el mundo lo reenvía y lo comparte sabiendo que es falso. O sea, las cosas falsas, las cosas ilegales, las cosas inmorales han pasado a ser el pan de cada día en el Ecuador. ¿Y qué opina, doctor, de lo que ha pasado y se ha develado de que el ordeño haya tenido el mismo número de Amodaimi Oil Company, una de las empresas a las que se les va a adjudicar el campo petrolero más rentable y de mejor calidad del país? Que como coincidencia es imposible que se haya dado, ¿no? Tú sabes que el número tiene 9 dígitos. La probabilidad de que se repita un número por equivocación es casi cero. O sea, es muy cercana a cero. Estamos hablando de un noveno elevado a la 9. O sea que, Entonces, yo pienso que esto fue programado. Inclusive estuve viendo un balance que publicaron en Twitter de que ya de estos 1.500 millones de dólares de la dádiva que nos va a dar esta empresa adjudicada, que no es más que del mismo grupo familiar, ya estaba en el presupuesto general del Estado como venta de otros activos no, no productivos y no financieros.
Y yo pensé, cuando vi ese rubro en el presupuesto general del Estado, me llamó mucho la atención y yo pregunté en su ocasión y me dijeron que eran ventas de activos inmobiliarios. Pero ahora me doy cuenta que esos 1.500 millones de Sacha ya habían estado programados en el presupuesto general del Estado. O sea, esto se viene programando de hace tiempo. ¿Usted cree que, como dijo Washington Andrade, abogado patrocinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, que está siguiendo la causa de defensa del campo Sacha, donde señaló que no hay crimen perfecto, precisamente señalando al ordeño, que es o era de la tía de Daniel Noboa, con esta supuesta coincidencia que dijeron, la cual, como usted ya nos ha explicado, es prácticamente del 0,000, no recuerdo cuántos ceros hay, 1% de que pueda ser ese el caso, sino que más bien como que se les durmió el diablo. Sí, sí, se les durmió el diablo, se olvidaron de ese pequeño detalle, quedaron en evidencia y yo, bueno, ya es tiempo de que el pueblo ecuatoriano les pegue su castigo, ¿no? Hay que castigarlos en las urnas. Y hoy se definirá, hoy se definirá esto, doctor, dos caminos. El primero, ¿cree que será el atraco más grande en la historia petrolera del Ecuador si es que logra conseguir la prima de 1.500 millones de dólares que había solicitado Daniel Noboa y que le había dado como plazo hasta hoy? ¿O el segundo camino, cree que Noboa continuará con su objetivo o ya lo descartará después de todo el boom mediático que se le ha dado al caso Sacha? Yo pienso que poner 1.500 millones en el tapete con un caso tan denunciado y tan arriesgado, porque sucede que mañana van a declarar la ilegalidad de eso. Ese contrato va a ser declarado ilegal, va a ser sujeto a una serie de demandas, van a haber protestas populares. Yo no creo que el inversionista, si es que existe un inversionista extranjero, porque estoy pensando que son los mismos de aquí, eh, vaya a arriesgar tanto dinero de esa manera, ¿no? Tan absurda. Pienso que no se va a dar eso hoy día. ¿Y qué opina de que una de las empresas tenga capital venezolano? Está domiciliada sin duda alguna en Canadá, pero tiene capital venezolano y ha tenido algunas demandas por incumplimiento y ha tenido algunas cuestiones y a la par sorprende que el viceministro sea compatriota precisamente de esta empresa que se le quiere llevar, que se le quiere dar el campo Sacha. A mí me parece que esto está como, como ternera amarrada a un poste para que se la coma el lobo, porque el venezolano que está aquí, que es el delegado, que a la vez viene a ser pariente de alguien vinculado con ADN, y la empresa de capitales venezolanos, y todo esto me da la impresión que es un grupo venezolano fuerte que está detrás, y en alianza, obviamente, con la familia, ¿no? Un negocio redondo, sin duda alguna, en el Nuevo Ecuador. Esperemos y veamos el resultado que se va a dar después, ya con la prima supuestamente que va a dar, que Daniel Noboa ha exigido y que Petrolia y los representantes del consorcio han dicho que no será posible, que debería respetar esos 30 días. Veamos qué es lo que pasa a continuación. Y para continuar también, doctor, ya para hablar de las encuestas, primero quisiera preguntarle, ¿cree que todo esto que ha ocurrido le pueda llegar a restar votos a Daniel Noboa, tomando en consideración no solo lo del campo Sacha y la pérdida no solo de millones, sino de miles de millones de dólares, sino también chalecos, chalecos de cartón, entre otras cuestiones que se han ido develando en este último tiempo? ¿Cree que le vayan a llegar a pesar a Daniel Noboa? A ver, según las encuestas que he estado mirando, observando, hay un 2,5% de gente que dice, cuando tú le preguntas, eh, ¿usted quisiera un nuevo muñeco de cartón? Y dice, responde, el 2,5% responde, ya no me interesa. Significa que hay un 2,5% de arrepentidos.
Y además, cuando se le pregunta por qué vota por Luisa, un 4% dice porque no quiero que sea reelecto Noboa. Entonces, ahí tenemos un 6,5%, que es justa más o menos la diferencia que hay en este momento entre Luisa y Daniel Noboa. Yo pienso que este marcador de 53 a 47%, por poner números enteros, se va a mantener hasta el día de la elección. Y eso tiene que ver con la desaprobación. Ahí podemos apreciarlo en pantalla para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos, la encuesta que ha sacado MR Analytics. Y podemos ver ahí, doctor, la aprobación del primer mandatario de apenas el 46,07% y una aprobación del 46,07% y una desaprobación que supera el 50%, 50,65%. Todo esto viene concatenado. Obviamente que sí, o sea, él ha perdido el 50% hace algún tiempo. Llegó a un nivel de aprobación del 30-32%, pero como luego fue candidato a la reelección, la gente se sumó a él, sobre todo mucha gente de la candidatura de Topic, que fue eliminado, y eso hizo con la eliminación de Topic que sus posibilidades suban a niveles del 40-44%. En realidad nunca estuvo en el 50%, como decían las encuestadoras truchas, los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Nunca estuvo por encima del 50, siempre ha estado a niveles del 40. Y bueno, sacó 44 porque el último día, el día de la elección, el mismo día de la elección, el 3% se decidió por él. Pienso que ese 3% es ese 2,5% que está diciendo ya no me interesa. Pero, a ver, definitivamente él no supera el 50% y esa es una barrera muy fuerte que tiene para poder ganar el balotaje. ¿Y qué decir a propósito de las demás encuestadoras, Ipsos, Comunicaliza y las demás encuestadoras que usted las ha denominado como los cuatro jinetes? ¿Qué decir al respecto? No han sacado ninguna proyección, tan solo hemos visto las demás encuestadoras serias que sí están proyectando como MR Analytic. A ver, aquí hay una situación bien clara. Si es que ellos falsearon la encuesta anterior, que es lo más probable, y ahora, pues, ¿cómo van a salir ellos poniéndole 48 o el 47% cuando dijeron que sacaba el 52, el 53 en primera vuelta? Entonces, no tienen credibilidad, ellos han perdido totalmente credibilidad. Y si ellos no falsearon, lo cual me parece la menor de las probabilidades, porque fueron cuatro, ¿no? Fueron Comunicaliza, Informe Confidencial, Sedatos y Ipsos. Si ellos no falsearon, sino que dijeron su verdad, y su verdad fue coincidente entre los cuatro, lo cual también es una probabilidad muy baja, significa que tienen un serio problema en la metodología. O sea, ellos tienen un problema en su metodología. Y entonces ya cambiar a estas alturas de metodología para encuestar esta segunda vuelta es un poco complicado. Y tercero, quedaron muy mal con su jefe, ¿no? Con Daniel Noboa. Y eso le ha pasado su cuenta. Yo creo que no tienen calidad moral de salir en estos momentos a dar una encuesta. Por eso es que el único que está dando la cara es MR, ¿no? Y MR yo le agradezco mucho que presente esta encuesta porque realmente mi respeto para MR, o sea, MR, mi respeto porque realmente es una encuestadora que ha demostrado ser seria, que acertó con Luisa porque a Luisa le dio el 45% y con Daniel tuvo una desviación del 5% para abajo, pero te recuerdo nuevamente lo que dije. En la última encuesta de MR dijeron, ahí sale clarito que el domingo, el día de la elección, un 3% se decidió votar por Daniel Noboa, por lo tanto, no estuvo tan alejado MR de la realidad antes de la elección. Sin duda alguna de las encuestadoras que más se acercó a los resultados de la primera vuelta electoral.
Y también hemos visto algunos desenlaces, hemos visto algunas actas que se han presentado que sin duda alguna están perjudicando a Luisa González en la primera vuelta. Cerca de 700 actas hablaba Andrés Arauz en algunos sectores. ¿Qué decir al respecto? ¿Volverá a pasar esto en la segunda vuelta? ¿Volverá a haber estas inconsistencias donde, por ejemplo, le ponen a Víctor Arauz 190 votos y a la candidata de la Revolución Ciudadana le ponen apenas dos? Esas cosas siempre se van a dar, pero son focalizadas en sectores donde no hubo control o alguien se quedó solo en la mesa, se quedaron dos compadres en la mesa y decidieron hacer esas barbaridades. Pero lo que demuestra MR en su encuesta es que, es que cuando preguntan ellos por quién votó en la primera vuelta, las respuestas coinciden casi exactamente con los resultados del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, esa pregunta valida al Consejo Nacional Electoral y valida la encuesta al mismo tiempo. Y aquí ya podemos ver y apreciar la encuesta ya de los votos totales y los votos válidos. 49,75% en votos totales para Luisa González versus 43,79% a Daniel Noboa. Nulos y blancos, 6,46%. Vamos primero por los votos totales. Se ve un aumento considerable para la candidata de la Revolución Ciudadana. Se puede decir que ella está convenciendo al indeciso, convenciendo al que votó por las diferentes candidaturas, bien sea de Leonidas Issa, Andrea González o los demás candidatos presidenciales. Yo pienso que más que convenciendo, porque realmente el que no se convenció en primera vuelta, un poco difícil que se convenza en segunda vuelta, eh, yo pienso que lo que está haciendo ella es que está capitalizando esas personas que dicen no quiero que sea Noboa presidente, un 4% y un 2,5% que dice ya no me interesa. O sea, ese 6,5% que mencioné inicialmente es el que está decidiendo la elección. Esos decepcionados de Noboa y que no quieren, no solamente decepcionados, sino que no quieren que este señor sea presidente. Entonces, ahí ya es cuestión de que Luisa se mantenga con el perfil correcto hasta el momento de la elección. Ese 6% al que usted hacía mención, estamos hablando que entre los dos candidatos llegaron al 88%. Está en disputa el 12%. Y de ese 12%, el 6%, digamos, ya está definido y solo falta ese otro 6%. Y esos son blancos y nulos, ya está todo jugado, Ya está todo jugado. ya Por eso está aquí le todo ve, jugado. A estas por eso, alturas lo que tiene que hacer Luisa es defender ese 6%. perfecto. Por eso es que vemos ya en los votos válidos, por su parte, apenas un 46,81% para Daniel Noboa versus el 53,19% para la candidata de la Revolución Ciudadana Esos votos válidos, en votos válidos. claro, descartando los blancos de los nulos. Obviamente, ahí se nota claramente que lo que ha subido Daniel Noboa respecto a la elección es 2,5% y lo que ha subido Luisa es alrededor de como el 9%. Y ahí se fueron todos los votos que faltaban. Los que quedan, que son 5%, son votos blancos y nulos, que serán siempre blancos y nulos. Sobre todo ahora que el MPD mandó a que se 0,7% que tienen vote nulo. Entonces, podemos decir que ese nulo va a estar alrededor del 5%, con blancos 5 o 6%, y, y va a ganar Luisa según los datos hasta este momento, siempre y cuando no haya, obviamente, algo extraordinario que suceda, ¿no? Como por ejemplo lo fue la muerte de Fernando Villavicencio, que si mañana viene y hay un asesinato de alguien de la derecha, por ejemplo, o cercano a Noboa, entonces, pues no puede ser que la gente reaccione y que ese 6% nuevamente se cambie, porque
Cuando asesinaron a Villavicencio, Luisa estaba en 41% y Claro. bajó a 33% en la primera vuelta. Y esa caída le significó no ganar en una sola vuelta. Ella estaba a punto de ganar una sola vuelta y ¡zaf! Lo mataron a Villavicencio y bajó del 41 al 33. Entonces, cualquiera de estas maniobras que capturen a Fito y que digan, ya está aquí Fito, hemos cumplido, eh, una serie de cosas para las cuales están dispuestos toditos estos empleados de la oligarquía, medios de comunicación, estos periodistas que están listos en la raya de partida para lanzarse con todo, ¿no? A la yugular. Y también están listas estas encuestadoras para que en el momento determinado que le digan, ahora sí, vamos a ponernos arriba, vienen y los ponen arriba y punto, en el último momento. O sea, todos esos golpes de efecto se pueden dar aún, todavía se pueden dar. Y en las mentes de esta gente ambiciosa, inmoral, todo eso puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Por eso es que Daniel Noboa ha emprendido esta campaña de $1 millón al que le dé información del paradero de Fito. Por eso es que está haciendo esta campaña para capturarlo, porque uno se preguntaría entonces, ¿por qué no lo hizo desde que se sentó en Carondelet y poco tiempo después de que escapó durante el gobierno de Daniel Noboa? ¿Por qué no hizo eso? Yo espero cualquier cosa de Daniel Noboa, realmente. Yo de ese señor espero cualquier cosa, hasta que rodeen a Fito y lo maten y que digan ya lo matamos y esto es un éxito. De Daniel Noboa espero cualquier cosa. Realmente lo conozco desde chiquito y a mí ya nadie me mete cuentos ni gato por liebre. Y en esta encuesta, doctor, vemos, según los resultados de la primera vuelta, que tuvo poco más de 44%, o sea que Daniel Noboa es el que menos crece en intención de voto, apenas un poco más de 2 puntos. O sea, está haciendo un mal o pésimo trabajo para poder atraer a los demás votantes de las diferentes candidaturas. No es por el pésimo trabajo, es porque llegó a su tope. El Ecuador logró, Guillermo Lazo en el Ecuador, revertir el tope en la campaña contra Arauz porque él logró comprar a los indígenas. Mire, imagínese usted que en esto, le pongo un ejemplo. Supongamos que Daniel Noboa hubiera logrado, si no estuviera Nicolás, perdón, si no estuviera Leonidas Issa y estuviera Guadalupe Llori, y Daniel Noboa hace un acuerdo con Guadalupe Llori y empiezan a correr las maletas con billetes de un lado para el otro, a lo mejor tuviera Daniel Noboa arriba en las encuestas, porque tuviera ese 5% en el bolsillo. El gran stopper, el gran tapón que tiene en estos momentos Luisa a su favor es Leonidas Issa, porque ya lo hizo Lazo, ya Lazo acordó con ellos. Claro, César con Yacu Monge, que Peros. no fue con Yacu, fue con los Ponchos Dorados. A mí me contó Hablamos esto, de Iván, hablamos de Cecilia Velázquez, hablamos de de los ellos. Ponchos Dorados, exactamente. A mí me lo contó César Monge. ¿Cómo fue que ganaron? Porque mi encuesta me daban Arauz 52% y Luisa y Arauz 52% y Lazo 48%, 10 días antes. Y en esos 10 días es que se transó, se acordó, se negoció, fueron de casa en casa, Mm. maletas para aquí, maletas para allá. Y ahí se negoció la presidencia de la Asamblea para Guadalupe Llori. Yo le pregunto a usted y a quienes me están escuchando, ¿qué sucedería si no estuviera Leonidas Giz? Lo más Se seguro es podría que repetir lo mismo.
Lo más seguro es que volverían a pactar de esa manera. Tomando en Pero consideración las declaraciones de Cecilia Velázquez, que estuvo compitiendo contra Guillermo Churunchumbi en la presidencia de Pachacutic, pues después de lo que dijo en Ecuavisa, seguramente pasaba lo mismo. pasaba lo mismo, exactamente. Entonces, yo de alguna manera, yo como persona del centro izquierda, yo le agradezco mucho a Leonidas Issa el trabajo que está haciendo. En el momento que él dice ningún voto para la derecha, está claramente diciendo aquí no va a pasar lo mismo que pasó con Lazo, ni la vez pasada con Novoa. Pero ¿no cree, doctor, que está dando mucho tiempo para ya tomar la decisión? Sabemos que ha extendido nuevamente para, para tomar la resolución de si apoyará o no a Luisa González. Claro que ya da algunas señales, ni un voto para la derecha, que no podemos seguir en esta ola neoliberal y algunos términos que ha utilizado en las últimas entrevistas y algunos conceptos teóricos, pero ¿no cree que se está haciendo esperar mucho tiempo o está dentro de la estrategia del líder indígena Leonidas Issa? Yo pienso que no es estrategia, yo pienso que están divididos entre los asesores ahí. Póngase usted en la situación, ahí hay mucho dinero de por medio de parte de Novoa. Claro. Entonces, le han de estar comprando a los asesores, a los asistentes, han de estar cruzando información, han de estar ofreciendo cargos. Todo eso está sucediendo mientras el pueblo está confiado. Yo realmente me preocupa porque yo tengo clarísima la película que Guillermo Lazo viró la elección en los últimos 10 días. Y por la otra parte, doctor, el votante de Andrea González, ¿cómo analizarlo en estas encuestas? ¿Cómo proyectarlo? Algunos me han sorprendido. Uno va en el diario Vivir, también hace sus encuestas ahí en el entorno cercano y personas que habían votado por Andrea González dicen, no, vamos a votar por Luisa González. Y uno dice, bueno, a nivel ideológico se acerca más a Daniel Noboa. Pero está sorprendido. Tiene su lógica absoluta, porque el voto de Andrea González en su mayoría fue voto por las mujeres. Y entre votar por una mujer y por un narcisista prepotente, van a votar por la mujer, que es una mujer normal, es una persona totalmente normal. ¿Y cuánto sería ese porcentaje de que votó por Andrea González que pueda llegar a votar por Luisa González? Yo calculo que el 50%, o sea, 1,20%. Entonces, por eso es la diferencia amplia que muestran en MR Analytic, por ejemplo, de casi 6 puntos de diferencia. Por eso, ahí tiene usted la explicación. Hay un 2,5% que dicen ya no me interesa. Y hay un 4% que dice votaré por Luisa para que Noboa no sea presidente. Ahí está ese porcentaje. Perfecto. Y dentro de las demás personas que se ha consultado, obviamente también están los alcaldes. Y quisiera preguntarle por uno de los que más ha retumbado, ahí ya lo podemos apreciar en pantallas, para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron o están por suscribirse a En Retrospectiva. Podemos apreciar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con una aprobación de 45,37% y una desaprobación de casi similares porcentajes, 45,67%. ¿Cree que esta lucha y esta batalla que está teniendo también Aquiles Álvarez versus no solo Daniel Noboa, sino algunas instituciones como la Fiscalía, por el caso AAA, entre otras cuestiones, también vayan a poder incidir en la votación? No, no, ya no, porque lo que tiene aquí de Álvarez en su contra son los votos de ADN, son los votos de Noboa. Y lo que tiene a su favor es el apoyo de la gente de la Revolución Ciudadana y los progresistas. Yo pienso que él está defendiéndose de su trinchera,
porque donde él flaquea, ahí sí podría haber una mayor afectación. Pero lo bueno es que él ha mostrado lucha y ha dado combate y no se está dejando, pero lo quieren acorralar de alguna manera, porque uno de los efectos especiales que quiere lograr Daniel Noboa es llevarlo a Aquiles a la cárcel, como efecto preelectoral, digámoslo así. Y este no dejarse por parte del alcalde de la Perla del Pacífico es positivo para él, para su gestión y para la Revolución Ciudadana, porque algunos he visto que dicen no está actuando mal, no debería dar esta batalla, debería de estar conciliando, por así decirlo, por cómo está el país. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo cree usted, doctor, que esto está moviendo también el interés nacional? Porque ya es un tema nacional lo que se está discutiendo de Guayaquil. A ver, hagamos un análisis racional, no nos debemos llevar por las falacias de composición. El señor Aquiles Álvarez representa al guayaquileño, luchador, guerrero. Entonces él no puede desnaturalizarse. Él no es Marcela Guiñaga, que representa a una mujer culta, inteligente, burocrática, ambientalista. No, él es Aquiles Álvarez. Representa al guayaquileño luchador, que da combate. Y es en Guayaquil donde está peleándose la presidencia. La presidencia no se está peleando ni en Chimborazo, ni en Cotopaxi, ni en Pichincha. Se está peleando en Guayaquil. Le recuerdo que en Guayaquil estuvo muy, muy reñida la votación. Claro, Entonces no podemos tener un Aquiles reducido. En el momento que tenemos un Aquiles reducido, eso se puede ver reflejado en la intención de voto. claro, es el alcalde y de hecho el dignatario que más se ha Claro. pronunciado en estos últimos días. Y por el otro lado también vemos la encuesta en de la capital de los ecuatorianos, en Quito, y vemos al alcalde Pavel Muñoz con una aprobación del 47,25 y una desaprobación del 41,31%. ¿Cómo interpretar estos datos del alcalde capitalino? Bueno, yo pienso que gracias a Pavel Muñoz, los votos de la Revolución Ciudadana se mantienen un poco altos en Quito, porque si el alcalde fuera otro, posiblemente esos resultados fueran menores. Entonces, en Cuenca, el prefecto de la SUAY, por ejemplo, eh, Aquiles Álvarez, Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, están dando una imagen de que los funcionarios de los GATS, de la Revolución Ciudadana, son queridos y son eficientes, ¿no? Y eso es bueno para la imagen. Por eso vemos en la prefectura del Guayas, por ejemplo, ahí también ya lo podemos apreciar, a Marcela Guiñaga con un 57,32% de aprobación, altísima la calificación Porque positiva. ella tiene votos de ambos lados. Ella, ella tiene los votos de la Revolución Ciudadana y también tiene votos de ADN. Por esa cercanía que tenían al inicio. Como ella es toda ella, ¿no? Hola, hola, es coqueta, le cae bien a los unos y a los otros, ¿no? Entonces, de alguna manera se maneja bien por ahora, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar después, pero se maneja bien ella. Claro. Y también le vemos a la prefecta de Pichincha con un 44,81% de aprobación versus el 39,47% de desaprobación. También unas calificaciones altísimas. Y en este sentido, le pregunto, tras este fuerte invierno que está azotando principalmente a la costa ecuatoriana, y no solo ya a la costa, sino también hemos visto algunos estragos en la sierra, este, este, este no darles el Creo que dinero que les corresponde, este hecho de no darles el dinero que les corresponde a las diferentes prefecturas, ¿podría afectarle a Daniel Noboa o es parte de la estrategia de Daniel Noboa el no darles el dinero para precisamente afrontar los estragos del invierno?
Bueno, lo que está haciendo Noboa, la gente se está dando cuenta de que no hace, no deja hacer obras a los alcaldes ni a los prefectos, ni tampoco, porque no les da el dinero, y tampoco las hace él. Entonces, es el perro el hortelano que ni come ni deja comer, y eso está produciendo un impacto negativo. No sabemos hasta cuándo este invierno va a azotar, y si este invierno se mantiene firme todo el mes de marzo, puede ser que los resultados electorales sean más amplios aún. Y pese a no tener los dineros que les deben a las prefecturas desde diciembre, he visto algunos casos, 9 prefecturas que no les deben, Guayas, Pichincha, Imbabura, entre otras. Pese a no tener estos recursos, la acción de las prefecturas se ha visto ahí, en, en el territorio. Pese a no tener este dinero, ha sido posible que puedan afrontar prefecturas y alcaldías. Porque tiene buenos equipos de trabajo. Imagínense usted estas prefecturas con una presidenta como Luisa, que el gran beneficiario fuera el pueblo ecuatoriano. Si con este energúmeno están haciendo buena labor, imagínense con el apoyo de Luisa. O sea, ahí cambiaría radicalmente la cosa. Yo creo que ese es un argumento y un motivo para votar por Luisa González. Han sido las apreciaciones del doctor Muchas Omar gracias. Maluk Salem antes de finalizar. Y como ya está siendo también un clásico en algunas entrevistas a modo de bonus track, le preguntamos, doctor, si esto del caso Petro Novoa, en el cual se fue beneficiado su hermano Santiago Novoa Asim, le podría llegar a costar a futuro, porque vemos, y el caso lo he seguido de cerca, 18 días le dieron el permiso al hermano de Daniel Noboa para que pongas su gasolinera y un trámite que demora entre 6 meses a un año en apenas 18 días. Vemos también el perjuicio al Estado de 4 millones de dólares. Vemos que desvanecieron 6.800 facturas. No, bueno, no desvanecieron, hay que decirlo como es. Dijeron que se anulen esas 6.800 facturas en un solo día y uno le pregunta a un contador, ¿se puede hacer eso? Y cualquier contador te dice, no, pero ¿cree que esto, doctor, le vaya a terminar costando a Daniel Noboa? Obviamente que todo eso le afecta. Lo que pasa es que está tan polarizada la elección que la gente está eh, en su trinchera. Pase lo que pase, están en su trinchera. O sea, aguantan bala y siguen votando por Noboa porque ya están curtidos. Ya están Eh, domesticados. claro, si la misma mamá lo llevó huyendo a Miami a su hijo y viene el SRI y se presta para esta sinvergüencería de anular 6.800 facturas. Y luego viene el Tribunal Contencioso Electoral y empieza a, a descalificar a la vicepresidenta. O sea, estamos bajo un gobierno dictador. Estamos bajo una dictadura, un gobierno con plenos poderes. Entonces, yo no sé qué espera el pueblo ecuatoriano para reaccionar masivamente y llegar el día 13 de abril a la elección de una manera ya soberana a votar en contra de este pequeño muchacho, este, dictadorzuelo. Antes de finalizar, un último mensaje a modo de conclusión de la verdad monumental de lo que se está viviendo en el nuevo Ecuador. ¿Yo qué le puedo decir? Si no salimos a esta hora, no salimos nunca. Yo creo que Luisa González nos puede sacar de este hueco de falta de crecimiento económico, de mayor desempleo, eh, de problemas de delincuencia, de problemas de salud, de todo tipo de problemas. Yo creo que Luis, necesitamos un presidente normal, una presidenta, en este caso Luisa, eh, que tome decisiones racionales, rodeada de gente competente, de gente de primer nivel, gente que realmente vaya a aportar con conocimiento, con capacidad y con productividad al sector público. Que no se vayan a enriquecer, sino que vayan es a aportar. No como este gobierno de compañeros de colegio
y de urbanizaciones cerradas, que son cerradas hacia afuera y tienen puertas para comunicarse entre ellas. Este es un gobierno de las urbanizaciones, el gobierno de las urbanizaciones, diría yo. Eh, y yo creo que ya llegó el momento que se acabe, porque esto empezó con Lazo y empezó con Moreno cuando fue a la fiesta del $1.000.000 acá en Guayaquil, que cuatro señoras de la sociedad de San Borondón decidieron hacer una fiesta de $1.000.000 y se gastaron 250.000 cada una y fue Moreno a celebrarlas y a tomarse todo el champán y todo el whisky. Bueno, yo creo que este efecto de Molano, Moreno, Lazo y Noboa ya tiene que terminarse este huracán, o sea, este tornado que ha arrasado con el pueblo ecuatoriano, que se acabe y que venga Luisa y empiece a cambiar el país. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem, docente e Muchas gracias. investigador, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Saludos a todos. Con ustedes, amigas y amigos, continuamos con el programa y en este caso para hablar de Sacha, efectivamente, el campo petrolero más productivo y de mejor calidad que tiene el Ecuador, el cual el día de hoy vence el plazo que dio el régimen de Daniel Noboa a las empresas que se podrían llevar la administración durante 20 años de este campo, lo cual podría significar pérdidas de 8.000 millones de dólares, inclusive hay estimaciones que dan de más de 20.000 millones de dólares. Y para analizar esto, ya nos encontramos junto a Jorge Cáceres, quien es representante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y a quien le damos la cordial bienvenida, preguntándole primero qué opina de estas declaraciones que dio el gerente de Petrolia, asegurando que va el Estado a recibir cerca de 10.000 millones de dólares en 20 años. Bienvenido. Me parece que el representante de Petrolia se equivocó de beneficiario de la renta petrolera. La renta petrolera en el 80% va a ir destinada al consorcio Sinopetrol. Efectivamente, hay estimaciones que dicen que el Estado perderá alrededor de 8.000 millones de dólares en los 20 años, pero otras estimaciones, recogiendo datos técnicos, las reservas petroleras, etcétera, estiman que podría ser la pérdida inclusive de 20.000 millones de dólares. Esto es muy grave para el país, no solo porque pierde renta petrolera, sino porque se violan expresamente normas constitucionales y legales, pero además se pierde soberanía nacional y se pierde una cosa que no está señalando nadie, que es la posibilidad de aportar, de ser parte de la dieta desde nuestro petróleo a la refinería estatal Esmeraldas, porque no se olviden que la producción del campo Sacha, que está entre 25 y 26 grados API, es un petróleo, es un hidrocarburo que satisface los estándares de refinería estatal Esmeraldas. Si desde mañana se decide que sea la empresa Sinopetrol la que administra y toma la renta de este hidrocarburo, de este campo, tendríamos que comprarle y entonces esto va seguramente a incrementar los costos de operación de refinería. Precisamente esos costos, Jorge, podrían significar, por ejemplo, que suban nuevamente los combustibles, porque si le vamos a comprar a Petrolia nuestro combustible y encima a precios más elevados, podría significar que el Estado deje de dar estos beneficios que en algunas ocasiones no se ha hablado de subsidios. David Almeida nos decía que ya no hay subsidios, más bien lo que quieren hacer es el tema de el costo de oportunidad, o sea, el precio internacional. ¿Podría ser eso lo que podría ocurrir? Efectivamente, como conocemos en el país, un recurso importantísimo del pueblo ecuatoriano es los recursos que provienen desde el petróleo. O sea, nadie se engañe de que no dependemos
un gran porcentaje, alrededor del 30% del presupuesto nacional está enfocado en el sector petrolero. Esto significa entonces que cualquier decisión que se tome va a afectar a la refinación petrolera, va a afectar a las finanzas nacionales, va a afectar a los proyectos de inversión que se tenga en el sector. Debemos recordar que es importante decirle al país que no solamente es la pérdida de la renta petrolera, sino que se podría instaurar precisamente una suerte de en cascada de otras privatizaciones de otros sectores. Y entonces, frente a esto, el pueblo ecuatoriano y las organizaciones sociales, sindicales, gremiales han alertado y precisamente es por eso que le estamos diciendo al país que nos pongamos muy atentos respecto a las decisiones que tome el gobierno. Las pérdidas, sin duda alguna, serían mil millonarias. Jorge, frente a este escenario, ¿por qué y en qué le afectaría al Estado perder 8.000 millones de dólares? Quizás esto no se lo ha cuestionado muchas personas, pero ¿qué le significaría al erario y a las personas que nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron a En Retrospectiva? Efectivamente, el último dato que nosotros tenemos de producción del campo Sacha, 77.000 barriles y un poco más diarios, nos dicen que generaron por venta 1.905 millones de dólares. Se descuenta los costos de operación, las inversiones que se realizaron, y al Estado le queda 1.500 millones de dólares. Esta es una importante cantidad que debería servir, primero, para reinvertir en la propia empresa Petroecuador. Es el primer elemento. El segundo elemento es que esto, ingresando al erario nacional, se traduce en escuelas, en hospitales, en programas de seguridad, ¿verdad? No se trata de que este es un dinero que nos está sobrando, es un dinero que nos está faltando precisamente para el convivir nacional, y para solucionar los graves problemas que tenemos. Ha habido una deserción escolar inmensa, hay una infraestructura educativa en soletas, las carreteras se vuelven cada vez cráteres por donde deben transitar los ciudadanos. Los hospitales, yo asistía a un hospital uno de estos días y los doctores decían, sabes, estuve operando, pero no teníamos esto, aquello y el otro. ¿Y cómo operaste? Se tuve que pedirle que salgan ese rato a comprar. No había lo elemental, no había para suturar, etcétera. Y entonces los médicos tienen que hacer, tienen que hacerse, no sé, 3 por 8, ¿cierto? Tienen que jugarse la vida para lograr hacer operaciones, para lograr atender a los pacientes. Entonces, vemos que el deterioro real en los servicios de salud por falta de mantenimiento, por falta de medicinas, es evidente. Pero también en el sector petrolero, no se trata solamente de tener vacas lecheras en el sector petrolero, se trata también de propiciarles elementos de mantenimiento. Se trata de generar elementos que mejoren la tecnología. Se trata de reconocer, hay profesionales del petróleo que nos dicen que no es suficiente con perforar más pozos, es necesario también la incorporación de otras tecnologías para lograr recuperar de mejor manera los pozos que tienen en muchísimos casos más de 50 años de producción. Por lo tanto, no es que decimos que Petroecuador no los tiene, y si no los tiene, puede comprarlos, porque efectivamente un negocio en marcha, un negocio en marcha tiene estas particularidades. Todos los días fluye dinero. Por lo Jorge, tanto, y al respecto, una de las excusas, ¿qué digo excusas? Una de las justificaciones que se da para poder concesionar el campo Sacha a 20 años es precisamente eso, que la corona estaba oxidada, que Petroecuador no tiene la capacidad de hacer las diferentes inversiones que se requieren, a lo cual le pregunto, ¿es esto cierto? ¿El Estado no puede hacerlo? eh, revisemos un poco la historia. Cuando en el 74
peleábamos por la nacionalización del petróleo, las fuerzas de derecha nos decían que somos incapaces de todo. Finalmente se logró un gran porcentaje nacionalizar determinados sectores de la industria petrolera. Más adelante pasó a manos a operación los campos de producción de Oriente y Sucumbíos, y los operamos. Más adelante pasó a operación el SOTE. Posteriormente pasó a operación la refinería de Península. Esto es una demostración de que existe en primer lugar recursos técnicos, recursos humanos capaces de gestionar una industria tan importante del país. El otro elemento tenemos que señalar que muchísimos, centenares de profesionales han sido formados en Colombia, en México y en otros países con subvención del Estado, de tal manera que tenemos los recursos. Seguramente muchos de ellos ya están saliendo por jubilación, pero han habido procesos de formación y capacitación para nuevos profesionales. Y luego tenemos que decirles al pueblo ecuatoriano que si tenemos un negocio en marcha, si todos los días se está ordeñando, entre comillas, petróleo, ¿no es cierto? Y que los últimos años del ordeño que se hizo en el campo Sacha significó un incremento de alrededor del 20% de producción, o sea, se incrementó de 65 a 77 mil barriles diarios. Y el otro elemento de que fuimos capaces de tener un costo de producción muy bajo, 7.06. El, esto lo dice profesionales vinculados a la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, pero la empresa como tal ha dicho que el costo de producción es 12.05. Por lo tanto, no es que el uno está muy disparado y ha dicho una barbaridad, no, el costo de producción de operación del campo Sacha es muy bajo. Por lo tanto, tenemos recursos humanos, recursos económicos y finalmente, si no tenemos la tecnología, la compramos, la compramos con los recursos que se tienen. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Petrolia y la compañía Amodaimi? Poniendo las manos en el mercado internacional para que le presten 660 millones en el caso de Petrolia. ¿Y contra qué está? Dice, ¿cuál es la garantía? ¿No es cierto? Todos los inversores le van a decir, yo le presto. ¿Y cuál es la garantía? La garantía es nuestro petróleo. La garantía es lo que está fluyendo todos los días. ¿No puedo hacer yo lo mismo? ¿No puede hacer el Estado, el gobierno nacional no puede hacer a través de Petroecuador la misma gestión, la misma operación financiera? Por supuesto, por Entonces, supuesto. Por Jorge, lo tanto, nosotros creemos que se están dando datos falsos y una información totalmente falsa. Y Jorge, finalmente, Jorge, justo sobre el tema de si Petroecuador puede o no, entonces quizás por eso despidieron a cerca de 20 gerentes de Petroecuador que estaban, por así decirlo, opuestos o no alineados, como dijo la ministra Inés Manzano, a lo que quiere hacer el régimen. Y le pregunto por qué. Efectivamente, uno ve los informes y observa que en 2021 teníamos cerca de 63.000 barriles de petróleo producidos diarios en el campo Sacha. Y al día de hoy casi llegamos a 80.000, o sea, no habría ese justificativo que pretende hacer el régimen de Daniel Noboa para poder pasar a manos privadas. efectivamente, y lo más grave es que no son solamente gerentes de segunda línea o primera línea. Se trata de técnicos calificados que han sido despedidos. Originalmente despidieron al dirigente David Almeida, antes acosaron a otros dirigentes que se oponían precisamente a esto, y ahora se despide a trabajadores, a funcionarios, a ingenieros y técnicos que no se alinearon, entre comillas, a los propósitos privatizadores de este gobierno. Esto me parece una ruindad porque además expresa un tema simple, generaron miedo, con esa persecución generaron miedo. ¿Qué familia le va a decir? ¿Qué familia de petrolero le va a decir? Papito, sigue en la lucha. No, le va a decir, un ratito, espérate, te van a botar del trabajo y ¿de qué comemos? ¿De qué Claro. vivimos? Por lo tanto, han generado realmente un proceso de miedo. Pero a pesar de eso, siguen existiendo trabajadores patriotas que, sin dar su nombre, siguen impulsando esta lucha de todos los sectores.
Y a propósito de los trabajadores, representantes como usted del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, entre otros, firmas legales como la de Washington Andrade que está patrocinando la causa, le quiero preguntar sobre lo que el día de hoy puede desencadenar. El régimen de Daniel Noboa le dio hasta el día de hoy para que el consorcio pueda lograr esos 1.500 millones de dólares de la prima que se había manifestado. Y lo que dijeron es que mañana vamos a informar al Estado hasta dónde hemos podido llegar, había manifestado los directivos del consorcio que se pretende llevar el campo Sacha. Jorge, usted primero, ¿qué opina de esos 1.500 millones de dólares que le pidió Daniel Noboa de manera adelantada? Y si es que no logran conseguir ese dinero, ¿cree usted que Daniel Noboa va a echarse para atrás en este feriado petrolero o carnavalazo petrolero, como ustedes lo han denominado? Seguramente continuarán con otras opciones, continuarán con otros transnacionales. Aquí hay una disputa también de sectores transnacionales, de sectores como Estados Unidos, empresas norteamericanas y otros lados están pugnando por tomar esta corona desvencijada, como dice la señora ministra, oxidada, que no es así. Nosotros creemos, en primer lugar, que si hoy no se produce este aporte que dice del bono a este negocio, simplemente hay que dar una lectura de triunfo de la clase, de los sectores sociales para detener, por lo menos desde el momento, este proceso de feriado petrolero. Este es un triunfo que expresa primero unidad, segundo expresa organización y luego expresa una clara postura de resistencia frente a esta acción gubernamental que ha significado simplemente afectar intereses económicos del país. Por lo tanto, los sectores sociales, los trabajadores debemos estar festejando mañana el triunfo del sector social respecto a esta decisión que tomaría el gobierno de no continuar con el proceso. Pero obviamente nosotros creemos que no solamente es el campo Sacha, nosotros creemos que es la política integral de este gobierno, una política que ha generado hambre, que ha generado desocupación, que ha generado desempleo, que ha generado incertidumbre, que ha generado una suerte de inseguridad nacional. Este es el conjunto de temas. Por lo tanto, yo digo de manera muy sencilla, muy coloquial, si usted le envía a arreglar su zapato a un zapatero y este no le arregla adecuadamente, ¿qué hace? Lo bota, no lo toma en cuenta más. Por eso es que el país tiene que estar clarísimo si este gobierno ha sido capaz de varias cosas, de invadir una embajada, de intentar entregar los campos petroleros a privados, de encubrir a quienes asesinaron a los 4 de Guayaquil y de subirnos el IVA y subirnos adicionalmente los costos del combustible, será capaz de todo. Por lo tanto, nosotros decimos de manera clarísima, no más Noboa, no más Noboa, porque sería muy sencillo decir hoy tarde que ya toman la decisión de no continuar con este proceso, nosotros nos silenciamos. No, señor, nosotros continuamos en esta lucha por observar que se cumplan los derechos, por observar que no se afecten los derechos de la ciudadanía en general. Tenemos todavía pendiente cómo se está administrando OCP, qué está sucediendo en ese proceso. Y seguiremos en todo el contexto de luchas que se plantean a nivel nacional. Reitero, no es solo Ya, Sacha o OCP. Jorge, ¿qué le respondería a Inés Manzano, que aseguró que además de los 1.500 millones que es de la prima, primero que se van a destinar a inversión social? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, que el 82% de los beneficios serán para el Estado tras liquidar la renta petrolera. ¿Qué le respondería? Comenzaría por lo segundo, para decirle que hay necesidad de inscribirse en la escuela primaria, seguramente segundo o tercer grado, donde se estudia las sumas y las restas, de tal manera que haga muy bien las sumas y las restas y no intente confundir al país con una falsa contabilidad. La contabilidad en el sector petrolero es clarísima. ¿Cuántos barriles usted produce?
¿Cuál es su costo de producción? Del valor que obtiene de la venta de lo que produce, descuenta lo que invierte, lo que gasta en producción, los costos de operación, la mano de obra, el mantenimiento, etcétera, etcétera, y le queda un remanente. Esto se llama renta. Esta es la renta petrolera. En el último año, la renta petrolera de Sacha fue 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, no me venga a decir que a pesar de que nos dan el 20% de la producción, nosotros vamos a obtener el 80% de la renta. No, eso no es así. Claro, si suman otros valores que no tienen relación con esto, ciertamente que pueden llegar, pero eso es una falsa contabilidad, es un engaño. Y por otro lado, cuando nos hablan que tenemos una corona oxidada, vea, 7, 8 años han estado en el poder los neoliberales. ¿Por qué no le limpiaron? ¿Por qué no le pusieron, aunque sea, no sé, tiñe, el jaboncito, algo para que esta corona mejore? Estos 7 años se dedicaron a lo que era su interés fundamental, desprestigiar Petroecuador, no brindar mantenimiento y hacer todo lo necesario para que el pueblo ecuatoriano diga como conclusión, vea, frente a esta circunstancia no nos queda otra. No nos queda otra que darle a quien pueda. No, señores. El pueblo ecuatoriano debe saber que Petroecuador está en la capacidad técnica, económica y tecnológica para atender y producir de mejor forma lo que nos interesa, un petróleo para que su renta sea utilizada en lo que el país demanda, educación, salud, carreteras, puertos, seguridad. Y sobre los 1.500 millones que asegura va a ser invertido en inversión social. Vea usted, yo recibo un valor y desde mañana me compro caramelos y chupetes. No, no, en la familia, ni en la familia se hace eso. Mañana usted me regala $100, gracias, pero no voy a comprar caramelos, chocolates y algunos souvenirs. No, esto tengo que invertirlo en el país con una planificación. Pero claro, como están en campaña electoral, les resultaría súper interesante tener 1.500 millones para decirles, muchachos, pónganse en cola que yo voy a repartirles no sé a cuánto, pero voy a repartirles. Así no se hace Estado. El Estado se hace con planificación central, el Estado se hace con proyectos de mediano y largo plazo, el Estado se hace cumpliendo las normas constitucionales y legales. Y en ningún lado está escrito que cuando yo reciba un valor producido por el petróleo, esta me la gaste, la feré. Eso se llama feria, y el país no está para ferias, el país está para planificar su desarrollo, y la única opción de planificar su desarrollo es decirle no más Novoa. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional.